Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es el Dios del cielo, que creó los cielos y que creó la tierra. Bendito sea nuestro Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Grandes cosas ha hecho el Cordero Santo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso está guardado en nuestro corazón. ¿Realmente hemos creído que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿O todavía no hemos logrado esa fe maravillosa que nos permite realmente creer en esta verdad maravillosa que es Jesucristo? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Nadie puede alcanzar la salvación del alma si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe ser nuestra fe, una fe en un Cordero que fue crucificado para darnos vida y darla en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Estamos gozosos por haber recibido esta salvación. Bendito sea Dios, estamos gozosos por realmente, aleluya, haber encontrado la verdad del Evangelio. La palabra dice, regocijaos, regocijaos en el Señor, regocijaos en este precioso Salvador, que Él dio todo por ti, murió por ti, para que tú tuvieses vida, para que tú pudieses hablar de Él y otros también tuvieran vida para la gloria del Dios del cielo. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a comenzar a orar para que sea el Dios del cielo bendiciendo cada una de nuestras vidas. Amado Dios, en esta hora clamamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú puedas mirarnos, Señor, mirar a este remanente que va a escuchar tu palabra, Señor, ver, Dios mío, a todo aquel que va a escuchar esta palabra, Señor, este estudio, Dios mío, para seguir conociendo de tus escrituras, para seguir conociendo de tu palabra santa, Señor. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, porque grande, grande es tu misericordia, grande es tu poder, Señor. Te doy gracias por un día maravilloso. Te doy gracias por cada alma que nos permite, Señor, bendecir en tu nombre por tu palabra y por cada alma que tú has utilizado para bendecir nuestras vidas, Señor. Esto te lo he pedido creyendo, Padre, Señor, que tú te harás cargo de todo para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios nos ha dado un día más de vida para su gloria y honra. Y también quiero saludar por este medio a mi madre, la cual Dios le ha dado un año más de vida, o justamente el día de hoy. Así que nos gozamos. Una sierva de Dios a quien Dios le ha entregado de su gracia, de su poder, de su unción para su gloria y honra, y que Dios le siga utilizando en gran manera. Y es parte de este ministerio. Y nos gozamos en que el Señor vaya uniendo a la familia para trabajarle, aleluya, y para darle fruto en abundancia. Estamos mucho, Madre, Dios te bendiga grande, grandemente y te siga llenando cada día más del Espíritu Santo, así como cualquier hermano, así como a cualquier alma que vaya a buscar de este Dios maravilloso, Dios le pueda bendecir grandemente y todos podamos alcanzar esa bendición grande que es en Cristo Jesús. Vamos a alabar al Señor y luego vamos a pasar a su palabra. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando
Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, siéntelo tú, el fuego. Oh, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levantamos las manos al cielo, aleluya, estamos señalando de dónde venimos, estamos señalando, aleluya, de dónde somos y que nuestra fuerza no está aquí abajo, sino que está ahí arriba en la gloria del Dios del cielo, porque Él es nuestra fortaleza. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito sea el Señor. De ahí tiene que venir cuando levantamos nuestros brazos al cielo y decimos, Señor, sin ti no lo puedo lograr, Señor, sin ti, aleluya, no puedo seguir avanzando. Seas tú tomándome de mi mano derecha y en ti encontraré ese impulso y esa bendición y esa liberación que viene por medio de la fe en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a ver el estudio sobre obispos y diáconos. Bendito sea el Señor. Dios en su cuerpo estableció ciertos cargos, ciertas funciones, amados hermanos, que hemos visto en los ministerios. Y hoy día vamos a ver sobre estos preciosos llamados que el Señor hace, aleluya, para poder, bendito sea el Señor, entender el funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesús. Vamos a comenzar tratando el ministerio de obispo y para eso vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice la Biblia, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar para que sea Dios hablando en nuestra vida. Amado Padre, en esta hora invoco la manifestación de tu presencia por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu del diablo. Crucifico, Señor, la carne y solamente tu Espíritu Santo eres hablando. Solamente tu Espíritu Santo eres ministrando y enseñando para tu gloria y honra. Sin ti nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Bendice a cada alma, Dios mío,
que está apartando un tiempo para recibir de tu alimento. Bendice a cada alma, Dios mío, Señor, que va a escuchar esta palabra, Padre Santo. Ve rompiendo las cadenas para tu gloria y para tu honra, Dios mío. Permite que esta palabra, Señor, caiga en nosotros y que nosotros seamos buena tierra para darte fruto en abundancia según las riquezas de tu gracia, pues tú, oh Jesús, pues tú, Dios mío, eres quien da el crecimiento, Señor. Seas tú ayudándonos, Padre Celestial. Reconocemos nuestra incapacidad, pero reconocemos, Señor, tu soberanía y la infinidad de tu poder y que tú, Señor, puedes ayudarnos porque para ti nada es imposible. Y tú dices, Dios mío, Señor, que el que viene a ti, no le echas fuera. Poderoso seas tú, Señor Jesucristo. Venimos a ti, Señor, y sé que tú con tus brazos de misericordia y amor nos recibes y nos ayudas para darte fruto y ser discípulos tuyos, Señor. Esto te lo he pedido creyendo, Padre, en el nombre de Jesús, y sé que lo hemos recibido más abundantemente, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hay poder en la sangre de Jesús. Dice la Biblia, bendito sea el Señor, hablando sobre los obispos. Si usted empieza a buscar el significado de la palabra obispo en griego, se va a encontrar que significa bendito sea el Señor, viene del latín, por ejemplo, episcopus, que significa arriba, observador, es el que vigila, es el que supervisa, es el guardián. Y también lo encuentra en griego, donde podemos ver que viene del griego episcopos, que significa supervisor. Es decir, que el obispo tiene la función de cuidar, de ser guardián, de supervisar, de observar. Dice que está en arriba, es un observador que está en arriba, porque está en un cargo de liderazgo, está en un cargo de autoridad, y dentro de esa altura en donde Dios le ha delegado esa autoridad, tiene que realizar estas funciones de supervisar, de observar, aleluya, bendito sea el Señor, lo que está, hay poder en la sangre del Señor Jesucristo, lo que está aconteciendo en la congregación. Y aquí podemos ver cómo la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque, aleluya, cuando nosotros estamos perdidos en el mundo, y Dios tiene un propósito grande con nuestras vidas. Somos como ovejas descarriadas, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos, aleluya, nuestro propósito acá en la tierra. Bendito sea el Señor, tratamos de llenar nuestros vacíos con muchas cosas, bendito sea el Señor, y ponemos nuestro corazón y nuestro sentir en lograr objetivos terrenales. Y de acuerdo a esos objetivos terrenales, nosotros nos vamos sintiendo desarrollados o nos vamos sintiendo que no estamos alcanzando eso, pero cuando estamos en Cristo Jesús, aleluya, ya termina esa desorientación, termina esa búsqueda incesable de buscar aquello que nos llena, de buscar nuestro propósito, porque en Cristo Jesús estamos completos y recibimos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, recibimos esa dirección de parte del Dios del cielo. Alabanza sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice que, bendito sea el Señor, nosotros éramos así. Usted era así, yo estaba de esa manera, pero resulta que nosotros fuimos y vinimos, aleluya, al pastor y obispo de nuestras almas. Jesucristo es el pastor de pastores y el obispo de obispos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y como siempre hemos visto que Jesucristo es lo más grande y que cada ministerio representa autoridad y cualidades de nuestro Señor Jesucristo.
en donde él va delegando autoridad, va siendo llamado, va constituyendo ministerio, va repartiendo dones por medio del Espíritu Santo y de esa manera va repartiendo esa autoridad, la va delegando sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Dios constituye pastores para Jesucristo pastorear a través de ellos, delegando, bendito sea el Señor, su autoridad y su poder. Bendito sea el Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Y a la vez también Dios levanta obispos para cumplir esta función maravillosa. Al pastor y obispo de nuestras almas. Bendito, ahí tienen que estar las almas en las manos del Cordero. Y el que es pastor y el que es obispo tiene, bendito sea el Señor, que llevar a que las almas, a que las ovejas se encuentren pastoreadas por el pastor de pastores y observadas, vigiladas, cuidadas, supervisadas por el obispo de obispos, que es Cristo Jesús. Alabanzas a Dios. Entonces podemos ver que esto no es menor, porque habla el propio Señor Jesucristo que Él es el obispo de obispos que está en nosotros. Y siempre la sujeción está plenamente en Cristo Jesús, en la revelación del Espíritu Santo. Esta es la profeta mayor y de aquí nadie se puede salir, aunque sea obispo, aunque sea profeta, aunque sea evangelista, no importa. Usted no puede salirse de la palabra, porque esa es la máxima autoridad que delegó el Dios del cielo, que aquí tenemos la palabra profética más segura. Bendito sea el Señor. Y todo lo que Dios revele tiene que ir conforme a las escrituras. Hay poder en Jesucristo. Vimos que los pastores en el estudio pasado eran ancianos de la iglesia, ¿cierto? Vamos a ver que el obispo también es un anciano dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo, recordando que los ancianos son aquellos que tienen cargos delegados de autoridad en Cristo Jesús. Dios les delega de esa autoridad a estas almas para que supervisen y vean el cuidado y administren las cosas de la iglesia y a las ovejas. Glorias al nombre de Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 20. Glorias a Dios. Usted clamando a su Señor siempre para que Él pueda bendecir nuestras vidas. Hechos capítulo 20. Glorias a Dios. Verso 17. Mire lo que dice la Biblia acá. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ponga atención en este detalle del versículo. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bendito sea el Señor. O sea, a los que tenían la autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice en el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros a los que había llamado los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Esta iglesia no tuvo un precio económico, esta iglesia no tuvo un precio vano. Bendito sea el Señor. No fue una ganga, fue un precio de sangre, un precio de muerte. El Señor Jesucristo tuvo que entregar su propia vida, su propio cuerpo. Todo lo dio por nosotros. Y Él pagó por usted, Él pagó por mí, Él tiene el derecho sobre nosotros. Y por eso es nuestro Señor, y por eso Él merece toda la gloria y toda la honra y la alabanza. Hay poder en Jesús. Y mira que hay detalle importante porque dice que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo generalmente se escogen los obispos? Cuando llega el tiempo que tienen que cambiar obispo, las denominaciones, se hace una especie de elección, igual que en el mundo. Se hace una especie de elección donde se postulan, ¿sí? Imagínense eso, se postulan los pastores, personas que lleven trayectoria dentro de la iglesia, que eso está bien, se postulan para ser el obispo. Y de acuerdo a eso, empiezan, me parece que es por votación, que empiezan a elegir quién va a ser el obispo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y aquí vemos que esa forma
es mundana la forma de elegir así un siervo de Dios. Un obispo tiene que ser llamado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que mostrar, bendito sea el Señor, quién tiene que ser levantado como obispo en la iglesia del Señor, como en todo ministerio. En todos los ministerios hemos visto que el Espíritu Santo es el que llama y puede utilizar siervos para hacer este llamado. En este caso Dios utilizó a Pablo y por medio del Espíritu Santo le reveló quiénes tenían que ser llamados obispos dentro de los ancianos. Pero mire lo que Pablo dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. En ningún momento dijo yo los puse por obispo, no, sino que el Espíritu Santo los levantó, les dio esa autoridad para apacentar a la iglesia del Señor. ¿Y quiénes son los que apacientan? Los pastores. Entonces podemos ver que el obispo también es un pastor, pero con una cualidad, porque tiene una autoridad delegada mayor que la del pastor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vimos en el verso 17 que Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sabemos que los ancianos de la iglesia encontramos los pastores. Por lo tanto, estos siervos de Dios, lo más probable es que eran pastores, bendito sea el Señor, y que estos pastores, de acuerdo al trabajo que habían tenido, Dios los levantó para que fuesen obispos. Y vamos viendo que el obispado no es solamente un ministerio de una persona para todo un ministerio, una misión o denominación, sino que el obispado es de siervos que Dios levanta, no uno solo, sino varios que Dios levanta dentro del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios y que su función también es de apacentar. Y vimos en un comienzo que el obispo es un vigía, es un supervisor, es un guardián. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el obispo es un pastor supervisor. El obispo se encarga de supervisar, aleluya, en este ministerio de autoridad que está en alto. Tiene que observar, vigilar, supervisar y ser guardián en que todo se esté desarrollando dentro de la congregación de la forma correcta. Supervisar a los pastores que realmente estén ministrando la palabra del Señor, que realmente se esté ministrando la iglesia conforme, aleluya, a los estatutos, preceptos y ordenanzas de Dios en su escritura. Muchas veces los obispos se preocupan de ver si realmente se está ministrando conforme a los estatutos de la misión o de la denominación, si se están cumpliendo las reglas terrenales de la institución que se ha levantado, pero no así preocuparse si realmente esa congregación está llena del Espíritu Santo, cuántos realmente tienen el bautismo del Espíritu Santo, cuántos realmente están llenos de Dios, si el pastor realmente se está consagrando, si realmente se está haciendo la obra del Señor. Eso es lo que menos se preocupa hoy en día, la gran mayoría, porque hay obispos que realmente velan por las almas y velan realmente porque la administración en la congregación sea como Dios lo establece en su palabra, pero en su gran mayoría no es así. Y aquí también vamos viendo algo interesante, porque vemos que todo pastor supervisor es un obispo en la palabra del Señor. Bendito sea su nombre, pero sin embargo se le llama pastores supervisores, lo cual está bien, pero en realidad son obispos, bendito sea el Señor. Es decir, que obispo no es solamente el que está en la máxima autoridad de una denominación o misión, sino que todo aquel que sea un pastor supervisor es un obispo. Y dentro de los obispos se escoge, digamos, un pastor, un obispo, que sea el que sea la cabeza de esta misión y denominación. Eso es correcto. Tiene que haber un obispo que ministre y tenga la máxima autoridad dentro del cuerpo de Cristo delegada por Dios. Eso es correcto, amado hermano. Pero todo aquel que es pastor supervisor es obispo. Bendito sea el Señor. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que trabajar en esto de apacentar, bendito sea el Señor, y estar atento a las cosas de cómo se va dando en la iglesia del Señor la administración correspondiente. Alabanza sea el nombre del Señor Jesucristo. Pasamos a Filipenses 1:1.
Hay poder en Cristo Jesús. Dice la Biblia, hay poder en Cristo Jesús. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que no habla del obispo, solamente habla de los obispos, a toda la congregación de Filipo, junto a los obispos y a los diáconos. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver que el obispo no es solamente una persona, sino que son varios que Dios levanta. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, para que estén ahí supervisando, para que estén ahí, bendito sea el Señor, cuidando que todo se vaya haciendo conforme a la palabra de Dios. Es una persona que mira y que vela para que todo esté dentro de la perfecta plenitud de la voluntad de Dios. Y tiene que estar ahí mirando, y tiene que estar ahí corrigiendo, tiene que estar supervisando, bendito sea el Señor, para que las almas, para que la forma de ministrar en la congregación no vaya a corromperse. Alabado sea Dios. O sea, para Dios es tan importante, bendito sea el Señor, que el alimento, que la forma de pastorear, que la forma de apacentar, que la forma de llevar el evangelio dentro de la congregación, para Dios es tan importante que no solo levanta pastores, sino que levanta obispos, que son pastores que supervisan además que todo esté, aleluya, bendito sea el Señor, conforme a la voluntad de Dios. Y el obispo tiene que ser un hermano lleno del Espíritu Santo de Dios y que ama a Dios más que a su vida. Glorias a Dios. Entonces vemos que aquí no son pocos, son numerosos los obispos que se levantaban en la iglesia. Mínimo en una congregación debería haber un pastor y un obispo. Aparte del obispo que está a cargo, que es la cabeza de la denominación. Debería haber un pastor y un obispo, un pastor supervisor, que esté todo el tiempo ahí velando para que las cosas se hagan como el Señor lo dice en su palabra. Alabanzas a Jesús. Vamos a Hechos 14, 23. Gloria sea al nombre de Dios. Hechos 14, 23. Gloria al nombre de Cristo. Mi alma te alaba, Jesús. Esto es un ministerio muy importante, amado hermano, un ministerio de mucha honra que lamentablemente no se ha entendido realmente cuál es la función. Hay poder en la sangre de Jesús, se ha perdido en muchos ministerios, en muchas congregaciones se ha perdido el norte de lo que Dios ha establecido en su escritura. Por eso nosotros necesitamos llenarnos de la palabra, llenarnos de la unción, llenarnos del poder de Dios para entender el orden que nuestro Señor Jesucristo estableció dentro de su cuerpo, dentro de su iglesia, dentro de su esposa, dentro de su novia, dentro de sus pequeños. Alabanzas a Dios. Vamos a Hechos 14:23. Mire lo que dice la Biblia. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, bendito sea el Señor. Dios se encargaba de mostrar el ministerio. Dios se encargaba, aleluya, de mostrar cuál era el llamado. Las almas aceptaban a Cristo, creían en ello y Dios mostraba cuál iba a ser el ministerio, cuáles iban a ser los ancianos de la iglesia, cuáles iban a ser, aleluyas, los que iban a ser pastores, los que iban a ser obispos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que en cada iglesia, en cada congregación se levantaban ancianos, se levantaban pastores, se levantaban, benditos sea el Señor, obispos. Ahí vemos que la gente que creía era miles que creían, amado hermano, en cada congregación, eran miles los que estaban ahí, por eso había muchos pastores, muchos obispos. Ahora que las congregaciones son más reducidas, mínimo debiese haber un pastor, por supuesto, en una congregación y un obispo. Bendito sea el Señor. Es de gran importancia ancianos dentro de la iglesia, personas llenos del Espíritu Santo, personas con llamado y con autoridad delegada de Dios que velen porque la administración dentro de la congregación sea la sana doctrina y sean apacentar, aleluya, como Dios lo establece en su palabra. Personas que velen que nadie se aparte ni un poquitito a derecha e izquierda, inmediatamente la corrección del Señor. Alabanzas a Jesús.
Gracias por tu amor, Dios mío. Vamos a Hechos, capítulo 16, verso 4. Dice la palabra del Señor, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Vemos que en la iglesia del Señor, digamos que la congregación principal era la de Jerusalén. Ahí estaba la iglesia principal de lo que es, bendito sea el Señor, el cuerpo de Cristo que estaba levantado en ese entonces. Y ahí encontramos a Pedro, que él era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, que él también asumía el rol de obispo. Era pastor y también era obispo de la iglesia, bendito sea el Señor, de la congregación de Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que se reunían, tanto Pedro, junto con los ancianos, junto con los pastores, junto con los obispos, junto con los líderes, bendito sea el Señor, para ver cuáles iban a ser las ordenanzas para la iglesia. Bendito sea el Señor, se reunían estos varones llenos del Espíritu Santo y conforme a lo que el Espíritu de Dios mostraba, ministraban que lo que tenía que hacerse. No eran juntas, nosotros creemos que esto puede ser correcto, nosotros, mira cómo está la situación. No, esa no era la forma en que ellos decidían lo que se entregaba, no era en base a lo que ellos creían o a sus opiniones personales. La Biblia nos relata en varias partes de la palabra del Señor, en Hechos capítulo 13, por ejemplo, que en ayuno ministraban y veían que es lo que Dios quería. Bendito sea el Señor, y el Espíritu Santo era el que mostraba. Y eso sigue siendo así, eso tiene que ser así. Cuando se reúnen los líderes de una congregación, tienen para ver cómo el Señor quiere que se entregue la doctrina y el trabajo espiritual, tienen que haber ayunos, tienen que ministrarse por el Espíritu Santo y Dios tiene que manifestarse para mostrar cuál es su perfecta voluntad, no dar opiniones. No, yo creo que esto sería bueno. Reprende ese diablo del yo creo. El Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo dijo, la Biblia muestra. Y en base a eso se determina lo que se hace dentro del cuerpo de Cristo. Glorias a Dios, porque somos administradores solamente, somos mayordomos, estamos al servicio, al cuidado de lo que no es nuestro. Y obedecemos la orden del dueño de la viña y del rebaño que es Jesucristo. Glorias a Dios. Entonces esto es importante. Se reunían el obispo principal de una congregación, tiene que reunirse con los pastores y tiene que reunirse con los otros obispos que son los pastores supervisores, aleluya, para determinar cuál es el trabajo espiritual. ¿Se estará realizando esto? Tengo fe en mi Señor Jesucristo que hayan misiones que son grandes, que hagan esto para, aleluya, servir al Señor en espíritu y en verdad y con poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Glorias a Dios. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Vamos a ver los requisitos de los obispos, porque no es llegar y, yo soy obispo, tiene que haber requisitos importantes, amado hermano. Dice la Biblia, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque es un ministerio de mucha honra y es un ministerio maravilloso que sabemos que tiene que ser un llamado de Dios. No basta solamente anhelarlo, sino que necesitamos recibir el llamado de Dios. Es el primer requisito para cualquier ministerio y para cualquier trabajo en Cristo Jesús. Mire lo que dice el verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo tiene que ser una persona intachable en las cosas del Señor, una persona que su vida como hombre carnal haya desaparecido y que viva su vida conforme a la palabra de Dios. Esa es una persona irreprensible que usted por la Biblia no puedan, bendito sea el Señor, sacar algo, que tú te estás moviendo fuera de la escritura. No puede existir eso en un obispo. Tiene que ser una persona irreprensible. Pueden murmurar contra él, pueden intentar hacer cosas, dar falso testimonio, hablar, mentir, lo que sea, pero
que para los que están firmes en el Señor hay un testimonio de que ese obispo sea irreprensible. Y esto también aplica al pastor. Y luego lo vamos a ver que está dentro de los requisitos del pastor. Alabanzas a Jesús. Irreprensible. O sea, una persona que se mueve en absolutamente todo por la palabra. Todo aquel que esté en un cargo de autoridad tiene que ser irreprensible por la palabra del Señor. Si no, ¿cómo va a estar ejerciendo autoridad si usted no está sujeto bajo la autoridad que es Cristo Jesús? Bendito sea el Señor. Asamada cándara, soja. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Levante la mano al cielo y alaba al Señor. Dígale, Padre, aquí estoy en el nombre de Jesús. Estoy aquí para que tú puedas bendecir nuestras vidas. Estoy aquí para que tú nos ayudes, para que tú puedas, bendito sea el Señor, romper toda cadena, toda atadura, ligadura que hay en mí. Bendito sea el Señor, quebranta la dureza de mi corazón con el martillo santo que es tu palabra. Aleluya, ve obrando en mi corazón, ve entrando, vaya penetrando esa palabra en mí, vaya penetrando esa palabra en mí, en lo profundo del alma y del espíritu. Fuera todo espíritu del diablo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, bendito sea el Señor. Derrama Espíritu Santo y fuego, Padre, para tu gloria y para tu honra. Derrama Espíritu Santo y fuego. Derrama de tu gracia, derrama de tu unción, derrama de tu poder. Aleluya, gloria a Dios. Cúbrenos con tu armadura, Padre Celestial. Cúbrenos, Señor. Bendito sea tu nombre, Santo de Israel. Y Shabakantara Soja. La Biblia dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Shiva, Kriva, Cándara, Sójaba. Así dice el Espíritu Santo, iglesia mía, mi venida está cerca, iglesia mía, santifícate, santifícate, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Búscame más, ora más, escudriña más mi palabra, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Bendito sea el Señor. Guárdate, apártate, apártate, apártate de lo que no es mío. No toquéis lo inmundo, dice mi palabra. Asamaya, Sójaba. No toquéis lo inmundo, dice mi palabra. No hagáis amistad con el mundo, dice mi palabra. Bendito sea el Señor. Ora por los niños, porque ahí es donde está el ataque del diablo para estos tiempos, en los jóvenes, en los niños, en las generaciones que vienen, ahí donde viene el ataque. Bendito sea el Señor. Sobre todo en estos tiempos de Halloween, sobre todo en esta época donde las fuerzas del diablo se mueven aún con mayor intensidad. Donde los satanistas, aquí es donde hacen sus pactos, donde los satanistas, aquí es donde se fortalecen más en estos tiempos. Tiene que haber oración, dice el Señor, tiene que haber oración, dice el Señor, tiene que haber guerra espiritual. ¿Dónde están los que velan? ¿Dónde están mis vírgenes prudentes que están velando y esperando al esposo lleno del Espíritu Santo, clamando, intercediendo? Aleluya, aleluya, bendito sea el Señor. Esto entrega el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia y amor con tus hijos. Hay poder en la sangre del Cordero, entonces sea irreprensible. En caso que tenga, bendito sea el Señor, el obispo, una relación con alguna mujer, dice que sea marido de una sola mujer. O sea, usted tiene que ser intachable en ese sentido. No puede andar en líos de faldas, no puede, un obispo, un pastor, no puede tener, bendito sea el Señor, obras de infidelidad, de adulterio, porque usted necesita ser marido de una sola mujer. Le está hablando que para usted anhelar este tipo de liderazgo y de autoridad, tiene que ser una persona que tenga muy bien cuidada su vida en cómo se conduce. Marido de una sola mujer, sobrio, que está atento en las cosas del Señor, que está atento en las cosas del Espíritu Santo, que esté lleno de Dios. Una persona que esté velando, esperando al Señor, prudente, que siempre se mueva por la palabra, que siempre se mueva por la revelación del Espíritu Santo. Pues la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea,
que realmente su confianza plena esté en Dios y en su palabra, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El obispo también tiene que tener el ministerio de maestro de la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesús, tiene que ser apto para enseñar. O sea, tiene que ser una persona que conozca muy bien las escrituras, una persona que tenga revelación en la palabra. Tiene que ser un siervo de Dios lleno, lleno de la palabra para que pueda apacentar a otros, porque el obispo también es un pastor. Tiene que tener palabra en abundancia para apacentar a Samaracanda, la soja, y para poder enseñar, no dado al vino. Bendito sea el Señor, todo cargo de mucha autoridad en Cristo Jesús. Usted no puede beber licor, no puede beber alcohol. Hay poder en la sangre de Jesús. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Lo peor que puede haber es un obispo, un pastor que sea codicioso del dinero, que su Señor no sea Cristo, sino que sean las riquezas. Eso es lo peor que le puede pasar a un siervo de Dios, porque empieza a entrar dinero y empiezan a entrar recursos y resulta que le empieza a gustar que entre el dinero y empiezan a amar más las riquezas que al Señor Jesucristo. Usted, bendito sea el Señor, tiene que desechar eso. Por eso no cualquiera se da cuenta que son requisitos muy importantes y que esto debería tenerlo todo cristiano, no solamente un obispo, todo cristiano, pero con mayor razón en alguien que aspira a este ministerio maravilloso. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. No puede amar las riquezas. Que sea amable, que sea una persona capaz de abrazar, que sea una persona capaz de ser bondadoso en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Eso no significa que el obispo cuando ve algo malo no lo va a reprender. Si un pastor tiene que amonestar, pero tiene que tener esa amabilidad también, que cuando usted lo ve, lo abraza y lo trata con amor y lo trata con cariño. Bendito sea el Señor, que es cercano. Muchas veces se cree que el pastor y el obispo tiene que ser como una persona que haya una distancia, no, tiene que ser una persona cercana, que abrace, lleno del amor de Dios, que pueda abrazar a una persona en situación de calle, que tiene necesidad. Hay poder en la sangre de Cristo. Apacible, no avaro, no una persona que solamente quiera juntar recursos, sino que sea una persona capaz de tomar eso según lo que Dios le muestre. Si Dios le muestra, en esto hay que bendecir, ser capaz de desprenderse de eso. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, aquí está hablando que el obispo, si va a tener familia, necesita ser marido de una sola mujer y aparte tener a sus hijos en sujeción. O sea, se da cuenta cómo en estos ministerios de autoridad Dios exige en su palabra que haya mucho cuidado con el comportamiento que usted tiene incluso en su casa y en su familia, y que sus hijos estén sujetos a su autoridad de padre, porque usted va a estar sujeto a la autoridad de su Padre Celestial. Eso es lo que exige Dios, que los hijos estén sujetos a los padres y que los padres los críen en la amonestación del Señor, no en su amonestación, en la del Señor. Hay poder en Jesucristo. Asamaya Sama. Y esto tiene que estar, aleluya, poderoso sea el Dios del cielo en un obispo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bendito sea el Señor. Muchas veces vemos pastores, hermanos, obispos, que en la iglesia se ven muy ordenaditos, pero le pegan a la mujer en la casa. Viven maltratando a los hijos en la casa. Tienen otras mujeres. Bendito sea el Señor. Están en adulterio. Y aún así están en cargo de pastorado y de obispado. Terrenalmente podrán estar ejerciendo eso, pero en los cielos, olvídese que usted realmente está ahí arriba con esa autoridad. No tiene autoridad del Señor. Dice que usted tiene que tener todo esto en su hogar. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Se da cuenta que el obispado es un pastor que se está al cuidado, a la supervisión. Bendito sea el Señor. Asamaya Soja.
examinando todo cuidadosamente para que la iglesia del Señor esté cuidada por Cristo en la palabra. Tiene que ser una persona que tenga ordenada su vida, que haya dejado las cosas del mundo para vivir en el orden de Dios. Hay poder en Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Poderoso sea el nombre de Dios. Dice, no un neófito, no una persona negligente, no un necio, no una persona sin palabra, sin poder, sin unción. No puede ser un neófito que ocupe, bendito sea el Señor, este ministerio precioso. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bendito sea el Señor, porque cuando una persona recibe un ministerio, recibe un cargo de autoridad, y no es una persona maduro en el Espíritu, no es una persona lleno del Espíritu Santo, no es una persona lleno de la palabra, no es una persona que cuide, que guarde su vida delante del Señor, va a ser un neófito, una persona que no se sujeta a Dios, y como no se sujeta a Dios, menos va a sujetarse en un cargo de autoridad y va a ejercer carnal y terrenalmente una autoridad que viene del cielo. Bendito sea Dios. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Sabemos que siempre van a haber rumores y falsos testimonios y gente que se levanta, aleluya, gloria a Dios. Hay poder en la sangre del Señor, pero que dentro de todo lo que se pueda decir de este obispo, que hayan cosas que no se puedan decir. ¿Cuáles son estos? Que no esté fuera de la palabra, que no tenga respaldo de Dios y que no viva su vida conforme a las escrituras. Eso tiene que estar sí o sí. Que no se pueda decir que no tiene fruto en Cristo Jesús. Que a pesar que todo lo que se hable, hay un testimonio y un fruto delante de Dios que el Señor está con él. Glorias al nombre de Cristo. Entonces vemos que Dios exige tanto en la parte espiritual como en la parte personal que usted tenga ordenada su vida en Cristo Jesús, guardada en la voluntad del Dios del cielo. Y aquí hay algo también interesante porque dice que el obispo sea marido de una sola mujer y luego dice, bendito sea el Señor, hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que gobierne su casa en toda honestidad. O sea, sabemos que la Biblia, la jerarquía que muestra dentro del hogar, el hombre es la cabeza del hogar, ¿cierto? Y por lo tanto, él es el que gobierna en su casa. Y aquí dice que sea marido de una sola mujer. Por lo tanto, estamos viendo que este ministerio de autoridad no es delegado a las mujeres, sino que es delegado a los hombres. Dios le entrega esa autoridad a los varones. Y muchas veces se ve esto como, que son machistas los hermanos, y no es un tema de machismo. Mi amada hermana, bendito sea el Señor, nosotros incluso defendemos el ministerio de la mujer, pero hay ministerios de autoridad que Dios delegó únicamente para el varón, porque el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios y luego la mujer como compañía idónea. Pero el plan de Dios siempre fue que la autoridad fuese ejercida por el hombre. Y esto lo hablamos con altura de mira en el espíritu y en la palabra. Por lo tanto, el obispo tiene que ser un varón. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto tiene que estar muy en claro, mi amado hermano, mi amada hermana. Así lo determina Dios en sus escrituras. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y aquí podemos ver que apunta directamente que el obispo sea marido de una sola mujer y que gobierne su casa. Dos cualidades que son del varón. Bendito sea el Señor. Entonces, ese es otro requisito y exigencia que da la palabra para este ministerio de obispo. Glorias a Dios. Vamos a, estamos en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a Tito, capítulo 1, verso 5. Gloria al nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesús. Tito, capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice la Biblia. Requisitos de ancianos y de obispos. Recordemos que los ancianos eran pastores también. Bendito sea el Señor. O sea, requisitos de los ancianos, de todo aquel que tenga
un cargo de autoridad. Todo aquel que tenga un cargo, bendito sea el Señor, de autoridad dentro del cuerpo de Cristo, como anciano de la iglesia, tiene estos requisitos, incluyendo al pastor y al obispo. Mire lo que dice la palabra, el apóstol Pablo por el Espíritu Santo hablándole a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Bendito sea el Señor. Dios levanta hombres, siervos, para que puedan, bendito sea el Señor, ir a corregir lo deficiente, lo que no está funcionando bien delante, bendito sea el Señor, Asamara Cántara Sójaba, en el cuerpo de Cristo. Y aquí podemos ver que Tito estaba siendo establecido también como un supervisor que fuese a corregir lo que estaba deficiente, lo que está mal dentro del cuerpo de Cristo. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito estaba cumpliendo un cargo que era de obispado, porque él iba a constituir ancianos. ¿Y quién es el que puede constituir ancianos si no es otro anciano también, si no es alguien que también tiene autoridad dentro del cuerpo de Cristo? Por lo tanto, el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, envía a Tito a esta misión porque el Espíritu Santo le había dado esta gracia a Tito, que era uno de los discípulos más cercanos del apóstol Pablo, que estaba en alta estima delante de él. Y se tenían que establecer ancianos en cada ciudad, pastores y obispos principalmente. Y aquí empieza a hablar de los requisitos nuevamente, donde dice el que fuere irreprensible, o sea, se da cuenta que nuevamente irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, si está casado, tiene, aleluya, que tener su familia en sujeción. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. El obispo tiene una función de administrar las cosas del Señor, desde la parte espiritual, que es la más importante, a la parte material, que son las ofrendas que pueden estar llegando para la obra de Dios, administrarlas sabiamente para que se ocupe haciendo la voluntad de Dios del cielo. Hay poder en Jesús, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Bendito sea el Señor. O sea, el pastor, el obispo, el anciano de la iglesia tiene que ser una persona que retenga la palabra, que guarde la palabra, que la ponga por obra, que sea ejemplo, aleluya, sea testimonio de la fe que se tiene que tener en el Dios del cielo, de cómo tiene que conducirse la vida de un creyente, que sea irreprensible en ese sentido, que nadie pueda decir, se mueve fuera de la palabra, que nadie pueda ir con la palabra y decirle, usted está desobedeciendo a Dios. Hay poder en Jesucristo. Y por eso un obispo, por eso un pastor tiene que estar guardado, muy guardado en Cristo Jesús y santificándose cada día más para que lo que pueda existir que sea irreprensible muera crucificado eso y sea cada día Cristo más viviendo en usted, que realmente nazca del Espíritu Santo. Esto es muy importante, amado hermano, y podemos ver que no solamente los requisitos de un obispo era ser marido de una sola mujer, sino de los ancianos. Es decir, que está incluyendo a los líderes como a los pastores. Entonces el ministerio de pastor, amado hermano, es para el varón. Asamara cántara sójaba. Muchas veces hay polémica en ese sentido, porque vemos mujeres que se levantan como pastoras y muchas veces hay disensión en la iglesia. ¿Es bíblico que la mujer sea pastora o no es bíblico que la mujer sea pastora?
Y la palabra enseña que no es bíblico que la mujer sea pastora. La mujer puede ejercer ministerio de profeta, de evangelista, bendito sea el Señor. Hay poder en la sangre de Jesús, pero el pastorado es para varones, Dios lo estableció, porque aquí habla claramente que dentro de los requisitos de los ancianos y de los obispos es que sea marido de una sola mujer. O sea, está hablando directamente del varón y habla también, bendito sea el Señor, que el anciano o el obispo gobierne bien su casa. Y el que gobierna la casa en la palabra del Señor es el varón. Dice que la mujer esté sujeta al marido y que el marido ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y sabemos que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Y nosotros como iglesia estamos sujetos a Cristo Jesús. Y bendito sea el Señor, en el matrimonio la esposa está sujeta al marido, que es la cabeza del matrimonio, pero hay una exigencia para el marido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asamara cántara soja. ¿Y cuál es esta exigencia que se le hace? Que ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Es decir, que el marido tiene que ser capaz de dar su vida, si es necesario, por su esposa. Bendito sea el Señor. Y que trata a la mujer dándole honra como vaso más frágil. O sea que no se trata de que el marido es un tirano con la esposa, no, conforme a la palabra, al amor de Dios. Hay poder en Jesús. Entonces aquí podemos ver, mi amado hermano, que el ministerio de obispo y de pastor y de algún liderazgo en la iglesia está para el varón dentro del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eso no significa que la hermana no pueda predicar, que la hermana no pueda Dios utilizarla en profecía y en sí, dice el Espíritu Santo, hablar a la iglesia. Pero estos cargos Dios los estableció para el varón. Y en algún estudio vamos a ver el ministerio de la sierva del Señor, no de la mujer, el ministerio de la sierva del Señor. ¿Cuáles son las facultades que la palabra le extiende a la sierva de Dios? ¿Y por qué la autoridad Dios la delega en varones dentro del cuerpo de Cristo? Lo vamos a fundamentar con la palabra en su momento, pero por ahora es necesario que usted conozca esto. Alabanza sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a, gloria al nombre de Dios. Primera de Timoteo 5:17. Hay poder en la sangre de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice la palabra. Los ancianos, los pastores, los obispos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, amado hermano, el que ministra, el que está pastoreando bien, el que está gobernando bien dentro del cuerpo de Cristo, bendito sea el Señor. Aquí podemos ver cómo Dios delega una autoridad muy grande en sus pastores y en sus obispos y en sus ancianos, que dice que ellos gobiernan en el cuerpo de Cristo, gobiernan en la iglesia. Es un ministerio de gobernar, de delegar, de instruir, de poder ordenar por la palabra y con la autoridad de Cristo. Porque si la palabra dice, orad en todo tiempo, uno como pastor puede decirle, hermano, ora en todo tiempo, y le da esa orden. Pero no es que usted se la esté dando carnalmente, sino que usted está ejerciendo la autoridad que Dios le delegó a usted. Y por eso mismo estos ministerios son para varones, porque la palabra dice que, bendito sea el Señor, será a través del varón ejercida esta autoridad pastoral y ejercida esta autoridad de obispo y ejercida esta autoridad de gobernación. Alabanzas a Dios. Poderoso sea el nombre del Señor Jesucristo. Y que cuando usted ve un pastor que está pastoreando conforme a la palabra, conforme al Espíritu Santo, a su guía y revelación, y que realmente está guardándose y santificándose para el Dios del cielo, es un pastor y un obispo que está gobernando bien. Y dice que sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Por qué razón? Porque ya es un honor grande que un varón sea llamado a estos ministerios, pero
requiere mayor honor todavía cuando lo hace bien, cuando no se corrompe ni por las codicias del dinero, ni por la autoridad, ni por el poder que usted pueda recibir en Cristo Jesús, aleluya, sino que usted sigue humillado delante del Señor y hace todo por amor al Cristo vivo. Dice que la congregación y los hermanos tienen que tenerlos a estos varones por dignos de doble honor. Tiene que honrar a sus siervos y Dios llama a que la iglesia lo haga. El pastor y el obispo no pastorean ni ejercen su ministerio para recibir esto, sino para recibir, aleluya, la corona incorruptible de gloria que viene arriba. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo y las ovejas, por la palabra, tienen que hacer esto sí o sí. Dios en su palabra dice que las ovejas tienen que honrar a sus pastores y a sus obispos y estar sujetos a ellos. Bendito sea el Señor, porque ellos tienen la autoridad de Cristo y Cristo, bendito sea el Señor, pastorea a través de ellos y también ejerce el obispado a través de ellos. Por eso en el primer versículo que vimos hablaba la palabra que andábamos como sin pastor, pero hemos vuelto al pastor y obispo de nuestra alma, que es Cristo Jesús. Y Cristo delega esa autoridad como obispo de obispo y pastor de pastor a hombres para que gobiernen en su iglesia, sujetos a su palabra y sujetos a la cabeza que es Cristo Jesús. Alabanzas a Dios. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Muchas veces vemos pastores que se dedican únicamente al cuidado de la congregación y que no predican mucho afuera y no realizan mucho estudio bíblico. No es que eso esté mal, porque Dios muchas veces levanta evangelistas para que vaya a predicar a las calles y también levanta maestros de la palabra para que estén enseñando a la iglesia, porque muchas veces el cargo de obispo o de pastor puede requerir, bendito sea el Señor, estar mirando cuidadosamente el funcionamiento de la iglesia y no darle al obispo, al pastor, bendito, o al pastor supervisor, el tiempo de salir a predicar a la calle o hacer estudios bíblicos. Eso puede suceder, pero dice que mayormente deben tener en honra al pastor y al obispo que se dedica a la predicación, a ganar el alma al Señor y que también se dedica a la enseñanza. Es decir, que vemos pastores y obispos que dentro de toda la función que se determina para cuidar de la grey, para apacentar a las ovejas y que todo esté conforme al orden de Dios, que aparte de todo eso se dedican a hacer estudio bíblico y enseñar a las almas y aparte se dedican en predicar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo y son ganadores de almas para el Señor. Entonces podemos ver obispos que sean maestros de la palabra y que aparte de eso sean evangelistas. Bendito sea el Señor. ¿Un siervo puede tener más de un ministerio? Los puede tener todos. Dios puede llamar, bendito sea el Señor, puede llamarte un ministerio grande, bendito sea el Señor, para darle fruto en abundancia y puede repartirte todos los dones del Espíritu Santo y puede llamarte a todos los ministerios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y dentro de todos los ministerios al cual Dios te pueda llamar, siempre va a haber uno que va a tener como mayor preponderancia que los demás, que tú te vas a sentir muy, bendito sea el Señor, llamado por el Espíritu a darle más atención a eso que de repente a los demás. Pero Dios te utiliza en una unidad completa. Dentro de cómo Dios se manifiesta en ti, se van manifestando los dones del profeta, los dones del evangelista, los dones del maestro de la palabra. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesucristo. Entonces, aquí habla de la honra que tiene que tener el obispo al pastor y sobre todos aquellos que se dedican a la enseñanza y a la predicación. Dice que solamente por ser pastor o por ser obispo llamado por Dios, ya eres merecedor de doble honra si tú estás ejerciendo bien esto. Pero dice que mayor honra todavía se te tiene que dar si aparte de eso te dedicas a la predicación y te dedicas a la enseñanza. Alabados a Dios. Se da cuenta como el Dios del cielo, aleluya, a sus siervos, a los que realmente se humillan y dedican
todo lo que hay en ellos para servir al Señor, Dios demanda honra, porque Dios te lo va a honrar el día de mañana en los cielos. Alabanzas a Jesús. Vamos a, glorias a Dios. Primera de Pedro 5:1. Hay poder en Cristo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Gloria al nombre de Cristo. Dice, apacentad la grey de Dios. Dice la Biblia, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está el apóstol Pedro hablándole a los ancianos, hablándole a los obispos y a los pastores. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y luego dice, yo anciano también con ellos. Porque Pedro, como hablamos, era el obispo principal, el pastor supervisor principal de la iglesia en Jerusalén. Y él ordenaba también los asuntos de las otras iglesias locales, de las otras congregaciones. Bendito sea el Señor. O sabemos que es bíblico que haya un hermano que tenga un cargo de obispado, en donde él está a cargo de toda la misión o de toda la denominación. Y que aparte de eso también hayan otros obispos, igual que él, pero que se dediquen a la supervisión de las iglesias locales y que también hayan pastores que se dediquen a apacentar y pastorear. O sea, se da cuenta cómo Dios tiene un sistema organizado que viene con el orden de arriba del cielo para que haya un cuidado especial en la congregación. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que tiene esto llamado siempre está atento, está atento. ¿Qué cosa no está funcionando bien? Si los hermanos se están apartando de la verdad, usted está atento a eso como obispo, como pastor, supervisando y observando que todo está en la plenitud de la voluntad de Cristo. Alabanzas a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 10 al 15. Dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Dice la Biblia, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Que usted se afirme en la palabra, se afirme en el Evangelio, se afirme en la roca que es Cristo Jesús y en su elección, porque usted por libre albedrío decide servir a Cristo. Usted eligió creer en Jesucristo, creer en Dios y en su elección usted tiene que estar, hay poder en la sangre del Señor, firme en su vocación, en el llamado, porque hablamos al principio que los ministerios son dones ministeriales, dones de servicio en donde Dios a usted le reparte una gracia, le reparte una vocación para el llamado que va a tener. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted eligió creer en Cristo y recibió un don ministerial, el cual es su llamado para servir al Señor y esa es su vocación dentro del cuerpo de Cristo. Glorias a Dios. Por eso vemos tanto pastor que no pastorea conforme a la palabra y por eso vemos tanto obispo que se corrompe con las ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque nunca fue su vocación. Nunca fue su vocación, nunca fue su llamado ser pastor, nunca fue su llamado ser obispo. Simplemente cumplió con los requisitos terrenales que le impuso la denominación, pero nunca se encargaron de realmente que el Espíritu Santo mostrara por siervos y siervas de Dios llenos del Espíritu Santo que esas personas tenían que ocupar esos cargos. Glorias a Dios. Y al diablo el que más le interesa hacer eso, porque hemos visto muchas veces en las noticias, el pastor tanto se corrompió con tanto, el obispo tanto robó todos estos millones y resulta que la iglesia del Señor queda mal, queda desacreditada y después las personas del mundo dicen, ¿para qué nos vamos a convertir si estos son más ladrones que nosotros? Bendito sea el Señor, el diablo hace un trabajo muy bueno poniendo en autoridad a gente que no es de Dios, para que frente al mundo que no conoce la palabra y que ignora las maquinaciones de Satanás, lo único que tenga en su mente, roban con los diezmos, se quedan con la plata,
no le interesan las personas. Alabanzas a Dios, pero eso tiene que levantarse la iglesia con poder, con unción, con amor de Dios, con amor por la alma, para que aquellos que están engañados y cegados por el diablo digan, bueno, no todos son así, esos son malos cristianos, pero hay cristianos verdaderos que realmente sirven al Dios del cielo. Glorias a Jesús. Muchas veces, bendito sea el Señor, han dicho, a usted le interesa el diezmo. Yo le digo, en este ministerio no pedimos diezmo porque no es bíblico pedirlo. Solamente damos oportunidad de ofrendar a todo hermano que quiera hacerlo. Y como que se sorprende cuando le dice eso. Yo le digo, mire, yo me comprometo a enseñarle la palabra, me comprometo a dedicarle tiempo y nunca le vamos a pedir un solo peso. Lo único que me interesa es que usted crea en Cristo Jesús, que usted crea en la palabra, crea en el Evangelio. No me interesa nada material que usted me pueda dar, lo hago por amor al Señor. Y quedan sorprendidos cuando escuchan eso. Dice, pero yo no quiero eso. Y ahí uno se da cuenta que algunos ponen eso como excusa. Pero cuando aparece un siervo de Dios que está dispuesto a solamente dar sin recibir nada, porque a mí me interesa lo que recibo de arriba, ahí confiesan su verdadera intención, que no tienen ningún tipo de interés en realmente conocer de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero qué gozo es poder decir, a mí no me interesa su dinero, nunca me dé nada si no quiere. Incluso le digo, si usted quiere, nunca se va a congregar a donde nosotros nos congregamos. Pero sí me interesa que estemos en comunicación y que pueda enseñarle la palabra y que en algún minuto le pueda visitar. Lo único que me interesa es eso, pero dinero no le vamos a pedir. Alabanza sea el nombre del Señor Jesucristo. Los hermanos que sienten ofrendan y saben que van para el necesitado. Bendito sea Dios. Ni 10 pesos nos quedamos, alabanzas a Jesús, de las ofrendas que vienen. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, mire, este es un versículo maravilloso cuando le digan, oye, pero hay tanto pastor que se ha caído, hay tanto pastor que ha cometido error, mire los hermanos aquí cómo fallan. Mire lo que dice la Biblia acá. Si usted está firme en la vocación y en la elección que tuvo, si usted hace todo esto y se mantiene firme, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. A usted no le importa, no le interesa, bendito sea el Señor, que otros hayan caído, porque la palabra dice que caerán mira y de mira a tu diestra, mas a ti no llegará si tú habitas bajo el abrigo y la sombra del Omnipotente. Alabanzas a Dios. Te promete la palabra que no caerás jamás. Puedes tropezar. Eso sí, pueden haber tropiezos en tu vida. Y la palabra dice que hay de quien vengan esos tropiezos. Pero un tropiezo es distinto a una caída. Una caída es cuando tú volviste a practicar el pecado. Pero un tropiezo es cuando tú tuviste quizás una actitud que no era grata delante de Dios, pero no practicaste el pecado en sí. No volviste a la fornicación, no volviste al adulterio, no volviste al robo, sino que tuviste quizá una mala palabra, una mala reacción. Esos son tropiezos y tú vas aprendiendo de eso. Pero es distinto un tropiezo a que tú caigas en el pecado nuevamente. Dice que si tú retienes firme, no caerás jamás. Alabados a Dios. Asamaya Sojaba. Primera de Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios que el que tiene la simiente de Cristo no peca, que el que nace del Espíritu no peca. Bendito sea el Señor. No hay pecado porque Cristo borró todo eso de usted. No caerá jamás, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted se mantiene firme en el Evangelio, retiene la palabra y usted cumple con el llamado que se le hizo con la vocación y hace lo que la Biblia dice, no caerá jamás y usted tendrá amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice el verso 12, y esta es la función que tiene que tener un pastor y un obispo. Dice, por esto, habla el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque los hermanos diga el pastor 120 veces en el día, nos repite, sean santos, sean perfectos, busquen a Dios de corazón, nunca nos vamos a cansar, bendito sea el Señor, de repetir esto, nunca dejaremos de recordar estas cosas, aunque se las sepan de memoria, aunque terminen aprendiéndose los versículos de memoria, bendito sea el Señor, nunca dejaremos de recordar esto, porque en la función de un líder está recordando las cosas que van a hacer que usted encuentre la salvación del alma. Alabados a Dios. Poderosos al nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Más todavía estamos ahí. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, un pastor siempre está amonestando. ¿Por qué? Porque el día que el pastor deja de amonestar, el día que el profeta deja de, bendito sea el Señor, revelar el pecado que hay en la iglesia, empiezan a apartarse los hermanos y empiezan a dormirse en el evangelio, empiezan bendito sea el Señor, a conformarse en la naturaleza de la carne y no en la gracia del Espíritu. Y empiezan a apartarse. Entonces, cuando la oveja empieza, van firmes. Aquí el apóstol Pedro le está hablando a hermanos que están firmes en Cristo Jesús, que están firmes, aleluya, en las cosas del Señor. Y dice que están despiertos estos hermanos. Y nunca dejará de recordarlo para estar siempre despertando la congregación con amonestación. Porque si dejamos hacer esto, empiezan a dormirse las ovejas. Y mire lo que pasa cuando se duermen. Se van a la derecha o a la izquierda. Pero el que está velando, el que está despierto, se mantiene ahí firme. Bendito sea el nombre Hasamaya Sojaba. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces un pastor, un obispo, siempre va a estar recordando, manténgase firme, busca a Dios de corazón, guárdese para el Dios del cielo, viva en santidad, espíritu, alma, cuerpo, todo su ser, aleluya. Y lo mantiene despierto, velando en las cosas del Señor para que sea una virgen prudente, para que sea una virgen que esté lleno del aceite del Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces esto es muy importante, amado hermano. Vimos este llamado del obispo y ahora vamos a ver a los diáconos. Para eso vamos a Hechos capítulo 6, verso 1. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Dios. Es importante, amado hermano, que usted conozca todo lo que Dios ha establecido en el cuerpo de Cristo, porque solamente de esa manera usted va a conocer la verdadera iglesia y ya no va a ser engañado con ministerios que cumplen funciones que no les corresponden y lo hacen de mala manera. Usted ya va aprendiendo y entendiendo qué es lo que Dios estableció en su escritura. Y usted se ha dado cuenta que lo único que se necesita para eso es una sola cosa, escudriñar la Biblia, porque se supone que usted ya tenga el Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, Dios le va a revelar las Escrituras. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a Hechos capítulo 6, verso 1. Si usted busca diácono, le va a aparecer tanto en griego como en latín y significa servidor. El diácono es un servidor dentro del cuerpo de Cristo. Y este ministerio que es de servicio dentro del cuerpo de Cristo, ya no solamente aplicado a un servicio como llamado ministerial espiritual, sino que también aquí ya se refiere al servicio material, al servicio terrenal dentro de las cosas que puedan necesitarse en la congregación en el cuerpo de Cristo. Veamos qué es lo que nos muestra la Escritura. Elección de 7 diáconos. Aquí es cuando recién empezaron a levantarse los diáconos, cuando recién el Espíritu Santo mostró que era necesario que este ministerio se levantara, porque la iglesia estaba creciendo en número, y como crecía en número, ya para los apóstoles era dificultoso encargarse de todos los asuntos que tuvieran que tener relación
con la parte espiritual y también con la parte de obra social. Entonces, a partir de eso, aparecemos acá. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Siempre se levanta gente que murmura, amado hermano. Pero cuando se levanta gente que murmura, Dios toma eso y lo transforma en algo de bendición. Alabanzas a Jesús. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Se da cuenta la obra social? Atendían a las viudas, le daban alimentación y le cubrían sus necesidades. Glorias a Dios. Y la iglesia tiene que tener, aleluya, este trabajo social. Bendito sea el Señor de aquellos que tienen necesidad. Hay poder, para eso es la ofrenda, para eso es la ofrenda, para eso son los bienes materiales que usted recibe, no para que gaste sus deleites, no para que usted, bendito sea el Señor, se llene los bolsillos, pastor, obispo, sino para que usted pueda atender materialmente a aquel que tiene necesidad. Alabanzas a Dios. Y mire lo que sucedió. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo meditaba en esto, amado hermano, y me preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿qué pasaría si un varón de Dios dice esto en una congregación o en algún lado? ¿Se entendería? ¿O dijeran, el hermano no puede atender las mesas, mira que está agrandado el hermano, ya no puede atender estos asuntos? Porque no, o sea, él ya no puede hacerlo porque está liderando el ministerio. ¿Cómo se tomaría esto en estos tiempos? Bendito sea el Señor. Yo creo que no habría madurez espiritual, ya habría una murmuración terrible contra ese siervo. Pero resulta que es bíblico, hermano, cuando el ministerio empieza a crecer y usted tiene que empezar a atender muchos asuntos, ya no puede estar involucrado en todo como lo hacía en un principio, sino que usted empieza a delegar, porque el que está a cargo del ministerio, en este caso eran los apóstoles, lo más importante es que usted esté ocupado en las cosas espirituales, porque usted tiene que estar en mucha comunión en la oración y mucha comunión con la palabra y predicando y enseñando. Bendito sea el Señor. Y ellos dijeron, y los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí no es que los apóstoles se envanecieron, ni que ellos ya no podían, digamos, hacer algo material, sino que no era justo descuidar el tiempo de oración, descuidar el tiempo de escudriñar la palabra y descuidar la predicación por asuntos materiales que otro podía realizar eso, porque los apóstoles eran los que lideraban este ministerio y ellos tenían que tener un cuidado muy especial de cuidarse espiritualmente y no descuidar la palabra de Dios, las cosas del Señor, por asuntos terrenales. Y por eso surge esta necesidad. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Y mire lo que el Espíritu Santo mostró. Dijeron los apóstoles, después de decir, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Aquí nace el diácono frente a la necesidad que hubiese, hermanos, que atendiesen las necesidades materiales de aquellos que tenían, bendito sea el Señor, esa implicancia y tenían esa necesidad de ser atendidos. Dentro del cuerpo de Cristo, Dios le entrega este don a personas que tienen un llamado muy fuerte a la obra social y que anhelan estar trabajando en la obra social y que anhelan estar ayudando al necesitado y tienen ese amor sobrenatural para hacer eso. Son diáconos, tienen llamado a ser diáconos, bendito sea el Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Y vemos que para ser diácono no es, ya, yo quiero ayudar, simplemente no. Aquí ya empieza con los requisitos del diácono. Primero dice, de buen testimonio.
tiene que ser buen testimonio, aleluya, que usted realmente sea un siervo de Dios, que usted realmente esté, aleluya, glorias al nombre de Cristo, obedeciendo a su Dios. Buen testimonio, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, debe haber recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios, porque no solamente atender a las mesas, usted va y aquel que tiene necesidad le reparte alimento y le habla la palabra de Dios, y usted necesita estar lleno del Espíritu Santo para que esa persona crea en la palabra y que usted incluso pueda orar por ese enfermo y se sane. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, se da cuenta los requisitos que habían, bendito sea el Señor, para este ministerio. Y mire lo que dijeron los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta? Los apóstoles sinceros, no podemos descuidar, aleluya, la palabra, el trabajo espiritual del Señor por realizar la obra social. Levantemos hombres que Dios pueda llamar para esto, que sean llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio y llenos de la sabiduría de Dios, para que nosotros podamos persistir, ellos puedan mantenerse plenamente en la oración y en el ministerio de la palabra. Pudieran seguir en ese cargo espiritual de autoridad sin descuidar la alimentación que tiene que tener un cristiano, que es la oración, la lectura de la palabra, aquí claramente están los ayunos involucrados, y la predicación y la enseñanza. Y mire lo que aconteció acá, cómo reaccionaron los hermanos. Dijo, agradó la propuesta a toda la multitud, muy distinto de cómo se daría en estos tiempos. En estos tiempos, los líderes de un ministerio, si hablan esto, ellos, y no se agradarían y murmurarían. Pero aquí estaban tan llenos del Espíritu Santo que sabían la importancia de aquellos que están a la cabeza, de aquellos que están al frente, de aquellos que están presidiendo el liderazgo. Entienden que esos hermanos necesitan estar llenos del Espíritu Santo para ministrar las cosas del Espíritu, para ministrar realmente la perfecta voluntad de Dios, y que no pueda corromperse esa misión ni ese ministerio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Este era como el líder aquí de los diáconos. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parquenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, los bendijeron, bendito sea el Señor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los fariseos también, habían fariseos que creían en esta vida que es el Evangelio. Luego podemos ver que en el versículo 8 dice el arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vimos que Esteban era un diácono, el primero que ahí se eligió el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y vemos que Esteban predicaba y estaba lleno del poder de Dios y hacía milagros. O sea, él cumplía con su rol de alimentar, de cuidar a las viudas, a los que tenían necesidad ahí, y luego que atendían a las mesas y cumplían con su obra social, se encargaban de la predicación, de llevar el mensaje de la palabra, de orar por los enfermos que se sanaban, y decía que estaba lleno de la gracia. Un diácono tiene que estar lleno de la gracia del Señor, lleno del poder de Dios. Dice Esteban, lleno de gracia y de poder. Así tiene que ser un siervo de Dios, lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, porque no va a avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Alabados a Dios. Si no hay poder, no es el Evangelio de Cristo. Alabanzas a Jesús. Entonces podemos ver que el diácono tiene esta función también.
y tiene que estar lleno del Espíritu Santo y lleno de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Aquí vamos a ver requisitos de los diáconos. Dice la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. No un hermano que un día esté y otro día no esté. No un hermano que un día está lleno de Dios y otro día está decaído. No un hermano que funcione conforme a su estado anímico, sino un hermano que funcione conforme a la plenitud del amor de Dios, de la gracia y del poder del Espíritu Santo, sin doblez. No una persona que le muestre una cara y tenga otra. No una persona que lo abrace y le diga que lo ama y después ande murmurando contra usted. Bendito sea el Señor. Honesto, dice la palabra. No dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas también. Porque el diácono igual va a ayudar en ciertas cosas de la administración material, porque tiene que ver con el servicio a los necesitados. Por lo tanto, va a haber dinero que va a estar en sus manos. Y no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea que ellos en su corazón, el diácono tiene que entender que tiene una honra muy grande de parte de Dios, porque no solamente está sirviendo lo espiritual, sino que también está teniendo un trabajo muy fuerte en lo material. Y Jesucristo habló de eso. Por lo tanto, tiene que tener la conciencia de lo que está recibiendo. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Tienen que ser sometidos a prueba. ¿Cuál es la prueba? El Espíritu Santo. Tienen que, los que anhelen ser diáconos, tienen que ir a hablar con los que están liderando en el ministerio y que conforme a la oración, al ayuno y a la búsqueda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pueda revelar el testimonio de estos varones y que sean irreprensibles delante de Dios, que el Espíritu Santo no muestre nada indigno en ellos, porque el diácono, al igual que el pastor y el obispo, tiene que ser irreprensible, porque el diácono igual va a tener un cierto grado de liderazgo en toda la parte social, por ejemplo, y en el orden de las cosas de la iglesia muchas veces, bendito sea el Señor. Estos son los oficiales, muchas veces a los diáconos se les llama oficiales, pero debiese llamársele diáconos simplemente porque es el nombre bíblico. En la Biblia en ninguna parte aparece oficiales, aparecen diáconos, obispos, pastores y todos los ministerios que hemos nombrado. Alabados a Dios. Entonces nunca he entendido por qué a veces agregan cosas que no están en la Biblia. Mi alma te alaba, Jesús. Lleva a confusión. Tenemos que ministrar en el orden de Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un ministerio maravilloso, mi amado hermano. Y debemos valorar esto. Muchas veces el ministerio de servicio material es mal mirado. Es como, ese se encarga de la parte social. Hermano, vimos en la palabra de Dios que un llamado del Espíritu Santo, que viene de revelación de arriba, y que los requisitos que sean, hermanos, llenos del Espíritu Santo, y son muy valorizados por Dios, y tienen que ser muy valorizados por los pastores, por los obispos y por toda la congregación. Tienen que honrar a estos hermanos que realizan este trabajo maravilloso, y no mirarlo como algo. Hasta el mismo Señor Jesucristo se ciñó y le lavó los pies a los discípulos. Bendito sea el Señor. Con eso usted tiene que hacerse una idea de lo importante que es para el Dios del cielo. Hay poder en Jesús. Y mire, aquí hay algo, un detalle bien importante. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. También es para la mujer. Y hay algo interesante porque cuando vimos los requisitos del obispo, y de los ancianos, vimos que solamente hablaba marido de una sola mujer y que gobierne su casa. Y se refirió todo el tiempo al varón, pero cuando vimos ahora los requisitos del diácono, empieza hablando del varón y sigue hablando de la mujer. O sea que dentro del diaconado están, bendito sea el Señor, las siervas de Dios, igual que en el ministerio de
evangelista, igual que en el ministerio de profeta. Habla que la sierva profetizará. Alabados a Dios. Hay poder en Jesús. Entonces ahí vemos la diferencia, que aquí apunta que la mujer también va a poder acceder a esto. Dice asimismo, las mujeres sean honestas. Bendito sea el Señor. Es una palabra que se entiende. Sean honestas, tengan una vida intachable, también se guarden para el Señor. Honestidad espiritual y también en su cuerpo. Que cubran lo que Dios le ha entregado. Bendito sea el Señor. Que no vaya a ser piedra de tropiezo para otro hermano, producto de la vestimenta que usted pueda escoger, vista para Jesucristo honestamente, sin mostrar la vergüenza de su desnudez, sin hacer que el hermano pueda caer en tentación por codiciarla a usted. La diácona, la sierva de Dios, tiene que ser honesta, tiene que ser una mujer que no vista como cualquier mujer del mundo, sino que vista en el recato del Dios del cielo. Hay poder en la sangre del Señor Jesús. Glorias a Dios. Sean honestas, no calumniadoras. Vemos que siempre hay mucha murmuración en la iglesia, pero gran parte de eso también son en las mujeres que se fijan en esto y esto otro. Bendito sea el Señor. No, que no sean calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Sobre todo nuestro Señor Jesucristo, fiel a su marido, fiel a su familia. Alabados a Dios. Luego dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Se da cuenta el mismo requisito también para los diáconos en este sentido, que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen sus hijos y sus casas. Y aquí ya habla de hombres y mujeres, a diferencia de los obispos y de los ancianos. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Tiene que honrar al diácono, tiene que darle su lugar, tiene que darle la honra que el Dios del cielo le ha entregado. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos son personas de mucha confianza, son personas fieles, leales, son serviciales. Usted solicita algo y están ahí para servir al Dios del cielo, porque conocen que es así y como están llenos del Espíritu Santo, disciernen cuando el obispo, disciernen cuando el pastor habla algo conforme a lo que Dios le ha entregado. Glorias al nombre de Cristo Jesús. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 1, y con este versículo vamos terminando, aleluya. Hay poder en la sangre del Señor Jesús. Este estudio donde hemos visto estos ministerios que son de gran importancia y Dios ha ido revelando, aleluya, cosas que son importantes que tenemos que tener muy guardadas en nuestro corazón, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 16:1, dice el apóstol Pablo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Se da cuenta? Aquí ya habla la palabra de nuestras hermanas que pueden ser diaconisas, bendito sea el Señor, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. O sea, se da cuenta dándole la misma honra que a cualquier varón, porque también es miembro del cuerpo de Cristo y tiene que ser respetada. Bendito sea el Señor. El hecho que Dios haya determinado que el varón ejerciera los ministerios de autoridad dentro del cuerpo de Cristo no significa que usted va a ser un tirano con la hermana en la iglesia, no, tiene que tratarla, bendito sea el Señor, recibirla en el Señor, en el amor de Dios, en el respeto de Dios, en la valorización de Dios, como es digno de los santos, darle la misma honra que a cualquier varón como miembro del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchas veces a las hermanas que son dorcas o que están ahí como diaconisas, bendito sea el Señor, le atribuyen carga y carga y las tratan como esclavas, bendito sea el Señor, haciéndole muchas veces hacer trabajos forzados, bendito sea el Señor, como si fueran esclavas de los pastores. Hay poder en Jesucristo. Ayunáis para aquellos que se enseñorean de las ovejas. Bendito sea el Señor. Usted tiene que darle honra a las siervas de Dios.
y que la ayudáis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Las mujeres, las siervas de Dios llenas del Espíritu Santo, son siervas muy especiales, amado hermano, que siempre a usted le van a dar un apoyo muy importante dentro de cualquier liderazgo en el cuerpo de Cristo. Tienen las siervas que son llenas de Dios, que han nacido de nuevo, tienen algo muy especial que no lo tiene el varón y que es necesario, bendito sea el Señor, y usted tiene que darle el lugar de honra y de respeto a la mujer dentro del cuerpo de Cristo y saber qué es lo que estableció Dios tanto para el varón como la mujer dentro de su iglesia. Y veíamos que Esteban era lleno del Espíritu Santo, o sea que los requisitos del diácono era estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia, lleno del poder de Dios. Y veíamos que Esteban salía a predicar la palabra siendo diácono. Y si las mujeres también son diáconas, las mujeres también, aleluya, son llenas del Espíritu Santo, de la gracia, del poder de Dios y también predican y también salen a la predicación, a la calle, así como lo hacía Esteban, que era diácono, también, aleluya, la diácona puede hacerlo, bendito sea el Señor, Asamaracándara Sojaba, por eso la mujer puede ser diácono, por eso la mujer puede ser evangelista y predicar en la calle, por eso la mujer, aleluya, bendito sea el Señor, también puede ser profeta, puede ser evangelista. Alabanzas al nombre de Cristo Jesús. Solamente los ministerios que ya son de autoridad dentro del cuerpo de Cristo no aplica el ministerio de la sierva. Tiene un ministerio muy importante dentro del cuerpo del Señor. Y esto tiene que quedar claro para que tanto los hermanos como la hermana puedan trabajar en la unidad de la fe. Bendito sea el Señor. Este ha sido el estudio que el Espíritu Santo ha entregado en esta noche. Vamos a orar para que sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Amado Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, invoco la manifestación de tu presencia. Gracias, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote, Dios mío, Señor, aleluya, por este estudio que tú has entregado, Señor, que sea bendiciendo, aleluya, a todo aquel que pueda escucharlo, Dios mío, Señor, sea Padre Celestial derramando Espíritu Santo y fuego sobre estas vidas, Señor, seas tú, oh Señor Jesucristo, rompiendo toda cadena de Satanás, Señor. Sea tú bendiciendo su familia. Y la sojaba. Seas tú bendiciendo cada área de la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, de sus familiares, de su descendencia, parentela, de sus seres amados, Señor. Sea usted, aleluya, gloria a Dios, cubriéndole con su armadura santa, cubriéndole, Dios mío, Señor, con esa coraza de justicia y su cerebro, Señor, con el yelmo de la salvación. Bendito sea el Señor. Asamaracanda sojaba, ve ayudándole a cada hermano, Señor. Aumenta sus fuerzas como las del búfalo. Fortalécele en tu Cristo. Fortalécete en tu Cristo, dice el Señor. Fortalécete en el Señor. En Él está la vida. En Él está la vida para ti. En Él está la esperanza para ti. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aleluya, aleluya, aleluya. No se olvide que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Aleluya, estamos en una guerra, aleluya, una guerra espiritual que se gana con poder de Dios, que se gana con llenura de Dios, que se gana con Espíritu Santo y fuego, que se gana con las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para destruir toda fortaleza satánica, aleluya, fortalécete, recibe las armas espirituales de Dios, recibe las armas espirituales de Dios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, bendito sea el Señor, militamos según esas armas poderosas que son en Cristo Jesús, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esa es tu arma poderosa
espada de doble filo, más cortante, y es viva y eficaz. Bendito sea el Señor. Recibe, Espíritu Santo, y fuego para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recibe, recibe, recibe. Llénate, llénate del Espíritu Santo, llénate del poder de Dios, llénate de tu Cristo, llénate, llénate, llénate de la gracia del Señor, llénate. Fuera todo dolor en el nombre de Jesucristo, aleluya. Fuera todo dolor que está oprimiendo tu cuerpo, dice el Señor, para la gloria del Padre, aleluya. Es hecho, Dios mío. Veo obrando, Padre Celestial, en la jaqueca, en la cefalea, Señor, en toda la pesadez que hay en el cráneo, Padre Celestial. Asamaracanda, la soja. Fuera en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Dale descanso a esa vista, dale descanso a esa vista, Señor. Te presento, Padre Celestial, todas las cadenas de oraciones que haya, todas las peticiones de oración que haya, Padre Celestial, sea obrando, sea dando fortaleza, sea dando salvación. Te pedimos por las almas perdidas, Señor. Te pedimos por los niños, Padre Celestial. Te pedimos por estas fechas de Halloween, Señor. Te pedimos por todo aquello, Padre Celestial. Mayor eres tú, Señor. Reprendemos toda obra del diablo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Cercamos nuestra vida con tu poder, Asabaracándala. Cercamos nuestra vida con tu gracia, con la sangre de Cristo que tiene poder, aleluya. Tú pagaste el precio por nosotros, dice tu palabra, que estamos guardados en Dios y el maligno no nos toca, el maligno no nos toca, Shiva, Kriva, Kandara, Sojava, el maligno no nos toca. Bendito sea el Señor. Ayúdanos a ser limpio de ti, limpio de ti, limpio contigo, Señor, porque con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, a guardar tu palabra, a guardar tu palabra, que es lumbrera nuestro camino, lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Recibe la luz del Señor en tu vida. Hay poder en la sangre, Jesús, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Padre Santo. Esto entrega al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Demos aleluyas al Señor. Aleluyas, aleluyas, aleluyas al Señor. Santifiquemos a Dios. Santo, santo, santo es el nombre del Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hay poder en la sangre de Jesús. Por misericordia y gracia de Dios, hemos terminado el estudio de hoy. La gloria es para el Dios del cielo. Y el próximo viernes, si Dios así lo permite por su misericordia y gracia, estaremos viendo el ministerio de maestro de la palabra. Bendito sea el Señor. Hay poder en la sangre de Jesús y de esa manera iríamos prácticamente terminando todos estos estudios sobre los ministerios que Dios puede llamar. También sabemos que Dios a todos nos llamó como sacerdotes de Él. Y eso también va a ser un estudio, ver cuál es nuestro rol como sacerdotes espirituales de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que recibe a Jesucristo se vuelve un sacerdote de Él. Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros también ministramos junto con Él como sacerdotes en esta tierra, intercediendo también delante de nuestro Señor Jesucristo por las almas, por los que están, aleluya, en necesidad, por los que están apartados de Dios, para que así Jesucristo, que es el sumo sacerdote, interceda delante del Padre. Alabanza sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga grandemente su vida. Le envío un gran abrazo fraterno. La amo mucho en Cristo Jesús. Y recuerde que las dudas que pueda tener o lo que quiera tratar alguna vez en el Espíritu, en base a la palabra, las cosas del Señor, nunca dude en enviar un mensaje, escribir o algo. Con la gracia que Dios nos permita, estaremos bendiciendo su vida en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Tenga un bendecido descanso y estamos en comunión, mis amados hermanos.